9:13 de la noche y continuamos, señores, con esta tertulia económica. Ya lo saben, me acompañan en la mesa don José Raga y también don Emilio J. González. Me gustaría, tratábamos anteriormente ese posible bloqueo al acuerdo por parte de Finlandia y Holanda. Antes de que llegue Juan Ramón Rayo con las portadas de la prensa económica, no me gustaría pasar por alto porque también me gustaría saber sus diferentes valoraciones sobre diferentes asuntos. Primero, esas palabras del ministro alemán, en donde, digamos, que insistía en que Berlín, desde luego, no puede cargar con todo. Era algo que ya sabíamos, además también de esos datos que también nos llegaba y que nos acercaba hace unos minutos Juan Ramón Rayo, que la tenencia extranjera de deuda pública española sigue cayendo. ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, pues que probablemente lo que ya sospechábamos era que ese objetivo de déficit sea prácticamente imposible alcanzarlo, que era algo que ya, digamos, flotaba y, bueno, que desde luego no es extraño. El tema de la deuda y el objetivo de déficit están relacionados, pero de una manera diferente, ¿no? Si el gobierno no nos demuestra que efectivamente va a cumplir con los objetivos, lo que vamos a tener es una situación muy peliaguda, porque seguirá vendiéndose la deuda española, seguirá aumentando la prima de riesgo y entonces estamos en una situación en la que en una economía en recesión no es capaz de aportar siquiera los ingresos presupuestarios necesarios para pagar esos intereses de la deuda, y los propios intereses de la deuda van a ir creciendo explosivamente, van a ir generando más deuda, más déficit y a través de ello más deuda, hasta que la situación sea explosiva, ¿no? Entonces esa es la cuestión que hay, que en ese sentido pues las ventas que están haciéndose de deuda española pues teóricamente no ayudan mucho, si es que están haciendo ventas, ¿no? Pero lo que está hablando es de salida de dinero invertido en España, no solamente en deuda pública, sino también en bolsa, en depósitos bancarios, fondos de inversión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esa es un poco la cuestión. Entonces para mí el problema fundamental es la indefinición del gobierno en el tema presupuestario, ¿no? Porque nuestros problemas con la prima de riesgo empezaron justo el día que se presentaron los presupuestos, al día siguiente, ¿no? Cuando la gente no se creyó el presupuesto por el lado de los ingresos, decían que estaban sobrevalorados y que confiar en que se iba a cumplir el objetivo de déficit por el lado de los ingresos sobre la base de una amnistía fiscal y de la lucha contra el fraude fiscal era poco menos que el cuento de la lechera. Hoy estamos viendo que la situación económica es peor que la prevista por el gobierno y por tanto con menos ingresos presupuestarios, que no hay dinero por ningún lado aprovechando la amnistía fiscal ni como resultado de la lucha contra el fraude, y el gobierno pues tendrá que decir qué es lo que va a hacer para poder corregir esta situación, porque no tenemos nada más que 6 meses y tendrá que tomar medidas drásticas y urgentes. Entonces, ¿de dónde están esas medidas drásticas y urgentes? Pues tendrá que estar del lado de las comunidades autónomas, pues como ha hecho, por ejemplo, Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid. Primera medida, dadas las desviaciones previstas o previsibles, etcétera, fuera subvenciones a sindicatos, a partidos políticos, a patronales y demás, en lo que tenga que cobrar ya, lo que les queda pendiente de cobrar este año, ¿no? Y a partir de ahí meter el recorte en estos momentos. Pero es que esa es la cuestión, ¿no? Entonces, ahí yo creo que tendría que haber liderazgo por parte del gobierno. Liderazgo en el sentido de decir, bueno, esto se tiene que hacer de forma ordenada. Acabemos de plumazo con políticas enteras, ¿no? O sea, lo que yo no creo que sea de recibo es que si tú quieres que cierren universidades en autonomías donde no tienen mucha lógica que haya una universidad pública y tienen hasta 3 y hasta 4 no, pues vamos a hacer un mapa universitario español y que cierren esta y esta y asume el coste político. No subas las tasas de matrícula de los universitarios para forzar a que aquellas autonomías con pocos alumnos no lleguen a los mínimos y tengan que cerrar. No creo que esa sea la estrategia adecuada, ¿no? Con independencia de que si haya que subir o no las tasas, que ese es otro debate. Hablabas y mencionabas, Emilio, algunas de las políticas por parte de la Comunidad de Madrid, del gobierno de Esperanza Aguirre. Una de ellas sí que también es noticia en estos momentos, es esa liberalización de los horarios comerciales. Digamos que el gobierno ha ampliado esa apertura de los comercios, concretamente en 14 zonas turísticas, además de ampliar los festivos para que esos comercios puedan abrir. ¿Pero por qué no lo hace en todo el ámbito nacional? No, yo pregunto, vamos a ver, o se liberaliza o no se liberaliza. Esto pasa como en los medios embarazos, es que acaba saliendo Dios sabe qué, ¿no? Entonces, o se liberaliza o no se liberaliza. O es bueno liberalizar, entonces liberalice usted, que significa que cada uno abra
cuando quiera. Eso significa liberalizar. ¿O piensa usted que liberalizar no es bueno y entonces controle usted que no se liberalice, o lo que decimos, o el embarazo a medias, que autorizo que se liberalicen en vez de 8 o 10 días, o en vez de en todo el territorio, en una parte del territorio que considero por valores turísticos que debe estar abierto? Esto, a mí, la palabra liberalización, cuando uno lee el mundo de la libertad en Adam Smith y después en todos los austríacos, no entenderían una libertad que dice, pues, pasa de 8 a 10 días. Mire, no, eso no tiene que ver con la libertad. La libertad es, abre usted la puerta para cualquier pretensión lícita que se desarrolle sin ninguna dificultad y sin ninguna intervención. Si quiere vender, venda, es más, sin pedir autorización. Lo que pasa porque es que... en el momento en que haya que pedir autorización es porque no hay libertad. Ya me abrogo yo la facultad de conceder o no conceder la autorización. Libertad significa el derecho a manifestarse en las preferencias personales lícitamente, tal como se crea conveniente, y punto, ¿no? Entonces, yo creo que eso, pero lo que es importante, estábamos hablando de esos problemas frente a la deuda española. ¿Me permites un pequeño apunte sobre esto? Vamos a ver, aquí hay un problema, que el gobierno no tiene competencias en materia de comercio, porque en una sentencia de una de esas muchas inefables sentencias del Tribunal Constitucional, en este caso pues sobre aspectos comerciales, que salió en 1999, reconoció a las comunidades autónomas la competencia en materia de comercio, la competencia exclusiva en materia de comercio. Y a partir de ahí, el Estado no puede legislar nada más que sobre ciertos márgenes, y esos márgenes son cosas que estén ya contenidas en las leyes de comercio autonómicas. Entonces él puede establecer una reordenación, ¿no? Entonces ha aprovechado la liberalización, la aprobación reciente de la Ley de Comercio de Madrid, que sí liberaliza bastante el comercio y los horarios comerciales, la apertura en fines de semana y demás, y las zonas turísticas, para aprovechar y forzar a determinadas autonomías y a determinadas ciudades a ampliar esos ámbitos, ¿no? Porque no puede hacer más. De acuerdo, pero vamos a ver. Ese es el problema. Entonces, sí, aquí es un problema decir de quién tiene las competencias. A mí me parece muy bien, ridículo, pero no le llamemos liberalización. No, es lo que quiero decir. Sí, a mí me parece muy bien como que no se abra. También a lo que yo quería decir es que lo que tendría que hacerse es que lo triste es que el Estado debería decir libertad total y cada uno haga lo que quiera, pero resulta que el Constitucional no le deja, dentro de estas barbaridades que hace nuestro Tribunal Constitucional. Bueno, pues eso, la cuestión es que ellos se lo coman, con su pan se lo coman, suele decir el refrán, ¿no? Pero el problema que estábamos tratando... Querías hacer unos apuntes sobre los Quería problemas hacer de la una deuda. Puntualización simplemente. No me sirve que me digan es que las autonomías están gastando mucho y por lo tanto el objetivo del déficit. No, mire. El déficit, el responsable del déficit es la administración del Estado. En definitiva, es el Estado el que se compromete al déficit. Que ese déficit viene forzado por un gasto excesivo de no me lo cuente. No me lo cuente. Ahí caben posibilidades, caben la reconciliación con las comunidades autónomas, hombre, sean ustedes buenos, no gasten tanto, pero si eso no funciona, como parece ser que no funciona, tiene que haber una medida coactiva que es muy sencilla. Es decir, tienen simplemente estos recursos para poder disponer y se ha acabado. Y apáñese usted como pueda y recorte usted por donde quiera. Y no voy a entrar yo en las preferencias, quiero que entramos en un diálogo que es perverso. Es que Cataluña tiene embajadas en el exterior. Mire, eso a mí me da igual. Digámosle a Cataluña cuánto dinero le toca. Que quiere tener embajadas en vez de sanidad, que tenga embajadas. En definitiva, los catalanes cuando voten al gobierno de Cataluña, votarán a aquel que les satisface más. Y si les encanta tener embajadas, pues que estén enfermos, eso ya es lo de menos. Lo demás es que tengan embajadas o que tengan las traducciones de las películas al catalán. Es importantísimo. Y eso es preferente para la población. Pues muy bien. Pero entonces reduzca usted sanidad o reduzca educación o reduzca lo que tenga que reducir. Pero su techo de gasto es este. Y punto. Distribúyalo como le dé la gana. O sea, no entremos a decir qué tienen que hacer en su propia casa. Lo que le digo es cuántos son los recursos de los que usted va a disponer, siguiendo las bases
fundamentales y no esas concesiones de que es que entonces yo apoyaré a los presupuestos. No me cuente esas historias. Esto provoca depresión en los individuos. ¿Cómo que usted, con una reunión previa a la votación de los presupuestos del Estado, resulta que hay entonces una asignación especial a Cataluña que no estaba prevista? No, esto no. Contra esto nos rebelamos. Y mira que yo soy un chichainabo y que además soy calmadito y no, a que no te imaginas que yo me rebele contra nadie. Desde luego que no. Pero doctrinalmente las cosas son así. Y no olvidemos, el índice más significativo que se está cotizando en Europa, y no en estos momentos, se ha cotizado siempre, lo que pasa es que la gente nunca ha llegado a unos niveles como los actuales, es el del déficit. Podemos hacer milagros en otras cosas. Si el déficit sigue excesivo, estaremos bajo vigilancia sin ninguna duda. Tiene más deuda Alemania que nosotros, porcentual. Italia nos supera, no llega a doblarnos, pero casi nos dobla en deuda respecto al Producto Interior Bruto. Y Francia el Reino Unido tiene una cantidad de deuda que no está escrito. Y no es un problema. No es un problema. Reino Unido es un tratamiento especial porque no están en la zona euro y por lo tanto allá se las arreglarán con la paridad de la libra respecto al resto del tipo de cambio. Cambiará el tipo de cambio y asunto resuelto. Ahora, los que estamos en el euro, déficit significa que usted absorbe euros que están emitidos por el Banco Central Europeo para toda la Unión Monetaria. Y por lo tanto, usted por su déficit no puede absorber para financiar su déficit más euros porque entonces priva al resto de países de esa cantidad que les debería. Lo que pasa es que aquí volvemos también nuevamente a los problemas institucionales del Estado español, porque tenemos en marcha un sistema de financiación autonómica que dice que las autonomías tienen derecho a recibir el 55% de los ingresos en IRPF, el 58% de tal, una serie de cosas, y el Estado ahora no puede decir, bueno, pues usted ahora va a gastar menos porque yo solamente le voy a dar hasta aquí, porque es un problema institucional. A mí me parece muy bien. Se ha comprometido a dar el 55%. Bueno, pues no más del 55%, y usted tiene que vivir con el 45%. Cuidado, porque las comunidades deben de ajustar su gasto a los ingresos que puedan obtener, con ese ligero desliz del déficit autorizado, y el Estado también. O sea, que no nos lo que pasa es que, vamos a ver, es que hay un defecto de sistema de entrada, ¿no? ¿Por qué? Porque en las comunidades autónomas, sus presupuestos apenas soportan lo que son los elementos de naturaleza, los problemas de naturaleza relacionada con los ciclos económicos o con las crisis económicas. Quiero decir, cuando llega una crisis todos sabemos que aumenta el desempleo y que cae la afiliación a la Seguridad Social, y todo eso lo soporta las cuentas del Estado y no el sistema de financiación autonómica. Entonces, lo lógico sería que si el Estado se hace cargo de las prestaciones por desempleo, tuviera recursos o pudiera tener recursos en un momento determinado de traer recursos de la financiación del gasto público total, pero tal y como tenemos el sistema institucional español, no puede hacerlo, ¿no? Entonces, ahí, como insisto, hay un problema que es de naturaleza institucional, que es que el gobierno no puede decir a las autonomías, pues usted va a gastar esto, usted va a gastar lo otro, mientras además el gobierno, el Estado central, tiene el problema de las cuentas de la Seguridad Social, porque está centralizado, afortunadamente, eso no está en manos de las autonomías, y las prestaciones por desempleo, afortunadamente, no están en manos de las autonomías. Quiero decir que el sistema en general en España es un disparate, que habría que derribarlo entero y hacerlo entero. Y mientras tanto... Pero vamos a ver, ¿eso lo explicamos en Europa? ¿Explicamos eso en Europa? Pues... ¿Qué hacen? ¿Se ríen los europeos o qué? Pues yo no sé si tenemos que explicarlo en Europa, ¿no? Pero desde luego, a estas alturas llevamos ya más de 6 meses de legislatura, y teniendo en cuenta cómo van las cosas, pues yo creo que eso tendría que estar en estos momentos prácticamente debatido y prácticamente a punto de aprobarse un nuevo modelo, en lugar de haber estado perdiendo 6 meses con el tema, sabiendo el gobierno la que se les venía encima, ¿no? El modelo de Estado de bienestar no se sostiene. Claro. De eso creo que hay pocas dudas. Claro, de eso entonces, creo que hay pocas dudas. O hacer una doble estrategia de esto es lo que podemos hacer a corto plazo,
plazo y paralelamente a medio plazo vamos haciendo la reforma, pero no decir, como ha dicho categóricamente este gobierno, que no se toca el estado de las autonomías, ¿no? Vamos, si os parece, a acercarnos a la prensa económica. Ya está con nosotros Juan Ramón Rayo. Otro espíritu. No creo, porque precisamente la prensa abre con este tema, ¿no? Expansión. Rajoy pide a las comunidades autónomas un esfuerzo mayor para reducir el déficit público. Y bueno, hay que reducirlo, entre otras cosas, porque a nadie nos está comprando y por tanto la prima de riesgo se dispara y tenemos que intentar ser rescatados por países europeos del norte, ¿no? Estos países europeos del norte que cada vez están menos inclinados a darnos dinero por motivos bastante comprensibles. También expansión en este sentido. Finlandia y Holanda dificultan que el Fondo Europeo compre deuda. Y aparte de cuadrar las cuentas, ya lo hemos dicho antes, también hay que liberalizar mercados, liberalizaciones que de momento están llegando de manera muy tímida y casi parece que en contra de la voluntad del propio gobierno. Expansión, el gobierno eleva las aperturas comerciales en festivos y liberaliza horarios en zonas turísticas. Lo que no se entiende es por qué no se decreta la libertad de horarios. Pues porque no puede por una sentencia del Tribunal Constitucional que reconoce esa competencia de las autonomías. Pero que las propias autonomías son en su mayoría del PP, por tanto... Vamos, que si Rajoy dice se hace esto. Da igual, del PP es Castilla y León, que es una de las más restrictivas junto con Cataluña en horarios comerciales, y es la Comunidad de Madrid, que es la más liberal de toda España, o sea que... Sí, por eso, pero que tampoco hay, digamos, el gobierno o el Partido Popular y Mariano Rajoy están haciendo de esto un caballo de batalla para tratar de imponerlo a las autonomías. Y luego, pues también en esta línea, dos titulares del Economista que... Bueno, ninguno de ellos me acaba de entusiasmar cómo está redactada, ¿no? El Economista dice, el gobierno obliga a 11 ciudades turísticas a liberalizar horarios comerciales. Parece como que sea una imposición, cuando en realidad es una liberalización. Está más por el prohibido prohibir que por la restricción de libertad, ¿no? Y luego otro titular que es directamente... ¿De quién era ese titular? Del Economista. Y este es directamente erróneo, ¿no? España, los extranjeros compran 68.000 millones menos de deuda. No es que hayan comprado 68.000 millones menos, sino que están desprendiéndose, efectivamente. Han vendido 68.000 millones. No, pero si esto es el resultado lógico, vamos, lo que no debemos sorprendernos es de todo eso, o sea, con más habilidad o con menos habilidad se montan los titulares, pero la realidad es que en la libertad no se cree, que ese es el defecto básico, y que la cuestión es ir tirando. Y la cuestión es ir tirando, pero que eso es muy difícil de explicar. Eso se puede... Vamos a ver, lo que ha hecho Rajoy el fin de semana, no este, sino el anterior, en el Consejo Europeo, si lo hubiera hecho el señor Zapatero en el año 2008, ¿no nos habríamos ahorrado muchos dolores de cabeza? Por supuesto. Si en vez de decir... el sistema financiero español es el más solvente, el más sano, el más fuerte, el más poderoso del mundo, se hubiera puesto a sanear el sistema financiero, ¿no nos habríamos ahorrado muchos disgustos? Sí. No, José. Bueno, pues cualquier medida que se pueda tomar hoy, si se toma mañana, tendremos más dolores de cabeza que si se toma hoy. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Claro, pero sobre todo si son medidas. Rayo, ¿algún titular interesante? Eso es todo lo que recogen. Bueno, pues aquí lo dejamos si les parece. Juan Ramón Rayo, muchas gracias. A ti te veo mañana. Don José Raga, gracias como siempre. Veo que no quieres verme mañana, o sea que no hay... Yo le vería todos los días, don José, pero creo que es usted el que tendrá la agenda más ocupada. Todos quieren estar en esta mesa y hay que dar derecho a que vengan todos. Diga que sí. Don Emilio J, también me encantaría verle mañana, pero lo dejamos para la semana que viene, creo. Sí, crees bien. Creo bien. Bueno, pues un placer tenerles igualmente en esta tertulia económica. Señores, hacemos una pausa a las 9:31 y llega, pues como siempre, Silvia Ribeiro con la cultura. Hasta ahora. Es la noche de César.